Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal de HostGamer. Nos habíamos quedado en el método cartesiano. Nadie como Descartes había dado tanta importancia al método. Para él, el encuentro de un método preciso es la primera condición del pensamiento. Y este método no se contenta con aproximaciones, no se contenta con la experiencia dudosa, quiere llegar a la certidumbre completa. De ahí que una de las claves del método cartesiano se encuentra en el deseo de superar todas las dudas. De la misma manera que Sócrates en su tiempo, Descartes se opone a los escépticos dudando más que ellos. Dudar para no dudar. Tal es la esencia del pensamiento crítico que Descartes coloca en el meollo del razonamiento filosófico. El método cartesiano, con el cual se inicia una nueva etapa del pensamiento europeo, presupone sucesivamente una serie de 4 reglas que aparecen en la segunda parte del discurso del método, una teoría de la deducción y de la intuición que aparece sobre todo en las reglas para la dirección del espíritu y una duda metódica, esta duda para acabar con toda la posibilidad de duda, que Descartes presenta en el discurso, las reglas y las meditaciones. Inciso A. Las 4 reglas del método. El buen sentido es la cosa mejor repartida en el mundo. Con estas palabras se inicia el discurso del método. Si por buen sentido entendemos, como lo hace Descartes, la razón, es decir, la capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. La afirmación de Descartes quiere decir que existe algo innato en el pensamiento de todos los hombres. Como Sócrates o San Agustín, Descartes está seguro de la existencia de ideas innatas, pero esta existencia debe interpretarse como una capacidad. Por esencia, todos los hombres poseen el mismo grado de razón, pero de hecho no todos los hombres pueden o quieren aplicar la razón correctamente. Nuestras ideas son innatas de la misma manera que el fuego está potencialmente en el sílex. Solamente la meditación correcta podría permitir que nuestra razón haga aflorar las verdades que tenemos sembradas en el espíritu. Estas simientes de verdad, que en sí misma no constituyen todavía un fruto, pero que contienen el fruto en potencia. ¿Cómo hacer que nuestra razón se guíe por el camino recto, para que el fuego latente en el sílex acabe por surgir en esta suerte de frotamiento que es la reflexión? A esta pregunta responde Descartes con las 4 reglas del método que conviene aquí analizar una a una. La primera era no recibir jamás nada por verdadero que no conociera serlo evidentemente, es decir, evitar cuidadosamente la percepción y la prevención. Y no incluir nada más en mis juicios, sino aquello que se presenta tan claramente y tan distintamente a mi espíritu que no tuviera ninguna ocasión de ponerlo en duda. La segunda, dividir cada una de las dificultades que examinará en tantas partes como se pudiera y fuera requerido para mejor resolverlas. La tercera, conducir mis pensamientos en orden, empezando por los objetos más simples y más fáciles de conocer, para subir poco a poco y como por grados al conocimiento de los más complejos, suponiendo incluso orden entre aquellos que no se preceden naturalmente entre sí. Y la última, hacer por doquier enumeraciones tan complejas y revisiones tan generales que estuviera segura de no haber omitido nada. La primera de estas reglas contiene el germen de la filosofía cartesiana. La regla puede dividirse en 2 ideas centrales. Si queremos conocer algo, debemos evitar la precipitación y la prevención. Una vez evitadas ambas, debemos proceder con claridad y distinción. Debemos poner en duda la realidad para alcanzar la verdad. Lo que Descartes entiende por prevención es lo que hoy llamamos prejuicio. Lo que debemos poner en duda es lo que el propio Descartes llama, en las conversaciones con Burman, el conocimiento de oídas, el que proviene de lo que nos enseña la familia, el grupo social en el que vivimos. No que debamos renunciar a todo lo que la sociedad o la tradición dicen, sino, más bien, que debemos analizar individualmente lo que de verdadero y de falso cabe en la instrucción y en la educación que recibimos. Esta tendencia cartesiana de adoptar una actitud crítica personal, esta idea que debemos prescindir de la tradición para empezar de nuevo a pensar por nosotros mismos, es acaso más típicamente renacentista de toda la filosofía cartesiana. Más grave aún que el prejuicio es la precipitación, pues con esta palabra Descartes se refiere no ya a las condiciones de nuestro pensamiento, sino a la manera misma de nuestro pensar.
La precipitación significa para Descartes un género de pensamiento que atiende más a la voluntad que a la razón. La voluntad es infinita y podemos querer todo lo que se nos antoje querer. La razón es limitada y solamente podemos pensar racionalmente mediante formas de razonamiento pausadas, en las cuales no intervenga la voluntad como único factor determinante. Puedo, por voluntad, querer estar en Marte, y en este caso extremo, pensar que estoy en Marte cuando de hecho me encuentro soñando en la Tierra. De manera general, Descartes piensa que la fuente de todo error en nuestros pensamientos surge de un desequilibrio entre nuestros deseos excesivos y la imposibilidad de razonar estos deseos. La verdad será así asequible cuando nos deshagamos de prejuicios y juicios más voluntarios que racionales, es decir, cuando nuestro pensamiento sea claro y distinto. Los filósofos clásicos consideran que la verdad es siempre una correlación entre el concepto y la esencia de la cosa. Descartes inaugura un nuevo tipo de concepto de verdad que no se refiere tanto a la cosa como a la coherencia interna de nuestros propios pensamientos. En esta coherencia que volveremos a encontrar en el pensamiento idealista, los que Descartes entiende por claridad y distinción. ¿Qué es una idea clara? Descartes la define en los principios de la filosofía como la idea que se presenta y manifiesta en un espíritu atento. Supongamos que sufrimos un dolor. El dolor será claro cuando se dé, por intuición, bajo la forma de un todo indivisible. Una idea es distinta cuando puedo analizarla y alcanzar la intuición de sus partes. El dolor será no solo claro, sino también distinto cuando pueda saber exactamente cuáles son sus causas, sus motivos, sus efectos. Así es natural que Descartes diga, el conocimiento puede ser claro sin ser distinto, como es el caso de una intuición clara del dolor que no me informa lo que el dolor significa en realidad. Inversamente, un conocimiento no puede ser distinto sin ser claro, y en efecto, ¿cómo podría tener una idea distinta de dolor, si este dolor no existiera claramente como idea? La segunda regla del método aclara la primera. Lo que en ella nos dice Descartes es que para que una idea sea clara y sobre todo distinta, es necesario analizar cualquier problema que se presente. Dividir, es decir, analizar, significa precisamente ir al encuentro de las partes que integran una cosa. Así, un triángulo puede ser una figura pintada de azul, grande, pequeña, hermosa o fea. Ninguna de estas cualidades es una cualidad natural del triángulo. El análisis del triángulo llevará al descubrimiento de estas cualidades que lo constituyen: línea, ángulos, relación entre los lados y los ángulos, etc. Pero el análisis no es suficiente por sí mismo. Si tan solo tuviéramos un conocimiento analítico, nunca tendríamos un verdadero conocimiento, sino una serie de hechos o de ideas desparramadas y sin coordinación entre sí. El análisis requiere la síntesis, es decir, la reconstrucción de una totalidad después de sus partes son claras y distintas. Solo mediante la síntesis podremos obtener un conocimiento cabal de las leyes generales del triángulo y no solo de las partes que lo constituyen separadamente. La cuarta regla, muy típica del pensamiento cartesiano, exacto y paciente, indica que cualquier proceso del pensamiento o cualquier experimento debe repetirse varias veces para que estemos seguros de que la verdad se pretende llegar. Estas reglas asientan que el conocimiento es siempre un análisis entre dos síntesis. La primera síntesis oscura de quien ve por primera vez un conjunto de objetos, el análisis que lleva al entender las partes constitutivas de este objeto, de este conjunto, y la síntesis clara que resulta de la recomposición y reestructuración de aquello que el análisis nos ha mostrado acerca de los elementos del objeto que se estudia. Con las reglas del método tenemos el marco general que nos permitirá discernir entre la verdad y el error, pero si las reglas nos indican qué debemos hacer para encontrar la verdad, no acaban de explicar claramente cómo debemos hacerla ni cuáles son los razonamientos que permitirán pensar con claridad y distinción. La teoría de intuición y deducción explica el significado de estos procedimientos que permiten llegar a una certeza absoluta. Inciso B. Intuición y deducción. Intuir significa tener la idea inmediata de un objeto. Existen intuiciones sensibles, de color, sonidos, olor. Existen intuiciones emocionales, intuiciones estéticas o intuiciones místicas. Ninguna de ellas debe estar en la definición, entra en la definición de Descartes. Entiendo por intuición, escribe Descartes, no el testimonio combatiente de los sentidos ni el juicio engañoso de una imaginación que compone mal su objeto, sino la
sino la concepción de un espíritu puro y atento, concepción tan fácil y distinta que no permite ninguna duda acerca de lo que comprendemos. La intuición cartesiana, que sigue la definición de las 4 reglas, es una intuición racional. Es fácil ver que existen intuiciones de orden racional. Así en las matemáticas, ciertos principios como los axiomas se ofrecen intuitivamente, de manera inmediata y sin necesidad de prueba. Algo semejante sucede con las hipótesis de la física que después vienen a comprobar o rechazar los hechos mismos. Esta intuición es, para Descartes, lo que nos conduce a aquellas verdades racionales, aquellas ideas innatas que existen en la mente como semillas de verdad. La importancia de la intuición reside así en el hecho de que mediante ella podemos llegar a estos últimos elementos de la conciencia, las ideas innatas. La intuición viene a hacernos presente las verdades que están escondidas en el espíritu. Gracias a ellas podemos operar una suerte de mayéutica comparable con la que describía Sócrates. Y si queremos conectar la intuición cartesiana con el objeto que nos proponían las reglas del método, podemos afirmar que este conocimiento de las ideas innatas es, también, el conocimiento de las ideas claras y distintas. Si la intuición es un acto inmediato del conocimiento de la deducción, la deducción implica, en cambio, razonamiento. Ir como por grados, del que nos habla la tercera regla del método. La deducción se define en efecto como la operación mediante la cual todo lo que se concluye necesariamente de otras cosas conocidas como certidumbre. En otras palabras, una vez que, mediante la intuición, hemos podido establecer algunas verdades absolutas, podemos pasar a estas verdades primeras y a consecuencias mediante largas cadenas de razonamientos. Así, para volver al ejemplo de las matemáticas, si tomamos un libro de geometría, podremos ver que el libro se inicia mediante una serie de postulados, definiciones y axiomas que Descartes calificaría de intuitivos o inmediatos. Todos los casos particulares, teoremas, pruebas, escolios, que deducimos de estas primeras verdades, son pasos sucesivos de una deducción que nos lleva de lo general a lo particular, de los primeros principios necesarios a las consecuencias necesarias para estos primeros principios. La intuición y la deducción se distinguen por el hecho de que los primeros principios no pueden conocerse sino mediante la intuición, y al contrario, las consecuencias alejadas no pueden ser conocidas sino por la deducción. Si queremos llegar al corazón mismo de la teoría cartesiana del conocimiento, debemos recordar que el método propuesto por Descartes difiere esencialmente del método silogístico de Aristóteles o de la filosofía de la Edad Media. El silogismo carece de verdadera utilidad y se reduce a una mera repetición mecánica. Cuando decimos todos los hombres son mortales, Sócrates es un hombre. Luego Sócrates es mortal. No estamos descubriendo nada nuevo. Al afirmar la primera premisa estamos ya tácitamente afirmando la conclusión. El silogismo puede servir como método para explicar, pero no es nunca un método para descubrir. Se reduce a una pura tautológica mediante la cual no hacemos sino desarrollar una idea que estaba ya comprendida en el principio en las premisas establecidas. El razonamiento matemático, en cambio, es para Descartes un descubrimiento creador. Cuando decimos 2 más 2 es igual a 4, el número 4 añade algo nuevo a 2 más 2. No podemos decir que 2 más 2 es 4, porque una igualdad matemática no es una identidad. El 4 que predicamos de la suma 2 más 2 añade a los números sumados la idea de unidad, que no estaba implícita en ellos. Con lo cual se quiere decir que las matemáticas descubren verdades nuevas que vienen a añadirse necesariamente a las premisas establecidas, pero no pueden reducirse a estas premisas. Así, para Descartes, no existe una verdadera diferencia de naturaleza, sino tan solo de uso, entre la intuición y la deducción. Si hacemos la hipótesis de una mente absolutamente perfecta, esta mente podría intuir todas las verdades matemáticas en un solo acto. Un aprendiz matemático tendría que pasar todos los pasos de la demostración y, como por grados, deducir paso a paso una verdad de la verdad que inmediatamente la antecede. Pero aún en este caso, la intuición, el descubrimiento de una nueva verdad que no estaba
exactamente contenida en las premisas debería hacerse mediante una intuición y un continuado descubrimiento. Lo que Descartes viene a decirnos es que la intuición es el motor y la función misma de la deducción, y que la deducción es, en cada uno de los pasos, una forma de descubrimiento inmediato y una creación. A la teoría de una lógica formal aristotélica que veía de las verdades simples desenvolvimientos de principios preestablecidos, Descartes vino a poner una idea de deducción hecha de intuiciones, que mediante ideas claras y distintas añade nuevos descubrimientos, y constituye a cada paso un verdadero descubrimiento. Y bueno, aquí ya le vamos a dejar. Yo espero que te haya gustado el contenido. Me había quedado unos días sin grabar, pero bueno, no pasa nada. Vamos a continuar todavía con paso lento pero seguro. Si te gustó el contenido, no olvides suscribirte al canal, darle like, compartirlo en tus redes sociales para que más gente lo vaya viendo, más gente lo vaya conociendo. Te recuerdo que estamos leyendo Introducción a la Historia de la Filosofía de Ramón Shiro. Sin más, te deseo que sigas teniendo un excelente y maravilloso día. Saludos, bye.